poco de cariño, Santiago, gracias. Sí, muy bien. Bueno, Jaime. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo. Cuéntanos, ¿de qué empresa vienes? ¿De qué nos vienes a hablar? Está bien así, ¿no? Nada, yo vengo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de Asprima. Y muchas gracias. Somos aproximadamente 130, 130 y tantos, y muchos de ellos están aquí, son asociados nuestros. Nosotros tenemos un objetivo empresarial, pero también tenemos un objetivo de atender a nuestros clientes. Entonces, por eso hoy venimos con la ponencia de derechos y obligaciones en los contratos para los clientes que compran nuestras viviendas, todos los gastos asociados y qué es lo que tenéis que mirar en un contrato. O sea, digamos que esta charla es bastante importante para la hora de comprar una vivienda, hacernos el montante total. Correcto, sí, hacernos una idea, ¿verdad? De dónde estamos, en qué momento de cada promoción tenemos que firmar qué gastos tendríamos que ver, tanto de impuestos, tasas, hipoteca y demás, y luego qué derechos y obligaciones tenemos como propietarios. Genial, pues todo vuestro. Pues nada, muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Con esto voy pasando, ¿verdad? Hasta luego. No sé si se ve. ¿Tengo que pasar algo? No, un minutito que se está cargando. Ah, vale. Tenemos la versión antigua del Windows. Ah, vale. Y se está cargando. No pasa nada. ¿Dónde tenéis el local de aquí de Asprima? Para que nos ubiquemos, por si yo el local está justo en la... necesitase cualquier cosa. Está justo en la entrada. En la entrada, veréis, al lado de al lado de Gilmar, que el de Gilmar es bastante justo al lado de Gilmar. Claro, aquí nosotros somos la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Tenemos un stand que además, para que no se me olvide, tenemos una guía sobre todo esto que vamos a hablar, que si queréis la tienen ahí a vuestra disposición. Sí, justo en la entrada, según entras a la izquierda, a la derecha, perdón. ¿Vale? ¿Perdón? Sí, en la entrada allí. Bueno, pues hablábamos de que vamos a hablar para las claves para comprar una vivienda nueva con seguridad, pasos, trámites y costes asociados. Bueno, esto yo creo que es lo que tenéis vosotros en la cabeza de qué pasos hay que dar a comprar una vivienda o qué 3 veces vais a tener que poner la firma, además de la hipoteca si lo vais a financiar. Pero a mí más que esto me interesa ver un poco el tracto global que tenemos o en qué momento entran estos documentos en una promoción. En una promoción, lo primero, evidentemente, que va a hacer el promotor es comprar el suelo, va a ver qué edificabilidad tiene ese suelo, va a ver si le cuadra en un estudio de viabilidad y cuando lo compre va a hacer un proyecto básico. Un proyecto básico es el que presenta en el ayuntamiento con las variables urbanísticas. Entonces, en ese momento de ese proyecto básico, yo ya tengo las piezas de la promoción, es decir, tengo los metros cuadrados de cada vivienda y me puedo lanzar a hacer reservas. También inicio el proceso competitivo de adjudicación de obra a la constructora porque merece la pena adelantar todos esos pasos porque luego, como veréis, al final son todo prisas. Solicito la licencia al ayuntamiento y a la vez que solicito la licencia al ayuntamiento me voy al banco y le digo, mira, tengo este suelo, tengo este proyecto de determinadas viviendas y lo que quiero hacer es financiarlo. El banco me dice, ven, vamos a tasarlo, lo tasamos, me dice, a nosotros como política de banco nos interesa esta promoción porque está en determinado sitio donde nosotros nos queremos expandir, pero ¿qué mercado tiene? Y es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a hacer reservas porque el banco nos va a pedir determinadas preventas. Nos va a decir, el proyecto me gusta, es fantástico, pero me tienes que traer 60, 70% de compradores. No en firme, pero sí de interesados. Entonces, firmaremos las reservas que, como ya sabéis, no se transmite nada, sino es simplemente un documento de un derecho a posteriori firmar el contrato de compraventa. Y abriremos en ese banco ya la cuenta especial donde van a ir ya el dinero de todas las reservas.
Cuando el banco, después de determinados meses, que luego hablaremos, pero que pueden ser o muy pocos o una barbaridad, dependiendo del ayuntamiento, nos da la licencia, es cuando nosotros los promotores, a todo el mundo que ha firmado las reservas, decimos todo el mundo a la oficina porque vamos a firmar ya los contratos de compraventa. Porque ya tenemos el ok de la licencia del ayuntamiento a que lo que nosotros plasmamos en el proyecto básico es correcto y es conforme a normativa y podemos venderlo. A la vez, firmamos el préstamo hipotecario y a la vez firmamos, importante, la emisión, una emisión de póliza de avales y los avales individualizados que os vamos a dar cuando se firme el contrato de compraventa. No antes, porque el banco no nos va a dar los avales si no hacemos la operación hipotecaria con ellos. A partir de ahí, lo que os decía, a partir de la concesión de la licencia, todos a correr, porque evidentemente se ha comprado ese suelo está consumiendo capital, ese capital tiene unos intereses y lo que nos interesa es, una vez que el ayuntamiento del OK, arrancar la obra, terminarla lo antes posible para que os subroguéis las hipotecas y olvidarnos del préstamo. Entonces, hacemos 2 o 3 meses máximo el proyecto de ejecución, que ahí además de los parámetros urbanísticos ya van todas las instalaciones, va todo el proyecto de la estructura, es decir, son los planos de obra pormenorizados. Y contratamos la constructora. Antes lo que habíamos hecho es ir a la constructora, presentarle un básico, decirle tenemos, me lo invento, 10.000 metros y la constructora te dice con estas calidades te lo vamos a cobrar a 900 euros el metro. Y ahora cuando le damos el proyecto de ejecución, lo que dice es espérate, me lo voy a medir, que pueden ser 900 o 1.000. ¿Sabes? Entonces ahí en esos 2 o 3 meses, desde que nos dan licencia y arrancamos la obra, es cuando hay que hacerlo absolutamente todo. El proyecto de ejecución, la hipoteca y la emisión de los avales. ¿Vale? Contratamos la constructora, iniciamos la obra y cuando la terminamos lo que hacemos es elevar a público el contrato en escritura pública. Me interesaba que vierais esto porque luego nos vamos a hacer unas preguntas que son, evidentemente, quién nos vende, el qué nos vende, por cuánto lo compramos, por cuánto nos lo vende, en qué condiciones se financia y qué derechos y obligaciones tengo como comprador. Yo diría que esas son las preguntas básicas. ¿Quién nos vende? Pues evidentemente una empresa que tiene que estar registrada en el registro mercantil. Y yo os diría más, tenéis que mirar que esté registrada en el registro mercantil, pero las cuentas del registro mercantil son públicas. Es decir, podéis acceder a sus últimos balances y cuentas de resultados para saber si son una empresa solvente o no lo son, o si presentan cuentas o si no las presentan. Es obligatorio también indicar el nombre no tanto del arquitecto, sino del estudio de arquitectura y de la constructora, que como hablábamos antes, tendremos ya más o menos cerrada, pero consensuada con el banco. Es decir, nosotros es muy probable que no podamos colocar o dar la obra a la constructora que queramos porque el banco lo que no quiere es que coloquemos una constructora que luego vaya a dejar la obra pues, a la mitad. Entonces, ellos sí tienen un ramillete de constructoras y entre esas que son de su confianza y que además ellos les financian, pues entre esas tendremos que hacer nosotros la obra. Son constructoras de reconocido prestigio y solventes. La vivienda. Esto es una nota simple de registro, pero al final, como casi todo en la vida, al final la vivienda es un sueño, pero al final se reduce también a un número, ¿no? Entonces, en el registro de la propiedad lo que va a costar de cuando vosotros pidáis esa nota simple, lo que va a costar son 3 cosas. Los datos registrales de una finca, aquí la tenéis, que es única en el registro de la propiedad. La parte de descripción de la finca con los linderos de la finca por sus 4 partes. Los metros construidos y los metros útiles. Aquí recalco lo de metros útiles porque si habéis estado viendo viviendas, cada vez las viviendas tienen más metros comunes, más zonas comunes, más zonas de esparcimiento. Con lo cual, la divergencia que puede haber entre los metros útiles, que los definimos como los metros que son pisables, y los metros construidos,
pues puede ser del orden de un 30, 35 hasta 40% a veces. Es decir, si tenéis una habitación de 10 metros construidos, una habitación doble, malo. Si tenéis una habitación doble de 10 metros útiles, es una habitación normal, estándar. ¿Vale? Y luego tenemos la parte de cargas. Pueden ser de 3 tipos. Pueden ser afecciones, servidumbres y cargas como tal, que es la hipoteca. Estamos hablando de afecciones, sobre todo, afecciones pueden ser de impuestos, es decir, cuando vosotros paguéis, por ejemplo, el AJD de esa compraventa, por ley, cuando vayáis a pedir la nota simple, os dirá que está afecta al pago del impuesto durante 4 años. A los 4 años desaparecerá esa carga. En este caso, por ejemplo, tiene una carga urbanística, porque cuando se hace una urbanización, todas las fincas que se hacen en esa urbanización responden por la carga de la urbanización. ¿Vale? Cuando ya se recibe esa urbanización por parte del ayuntamiento, esas cargas normalmente se levantan. Y servidumbres. Servidumbres es quizás algo menos común, pero estoy pensando, por ejemplo, en una plaza de garaje a la que una compañía tenga que acceder porque tiene detrás un centro de transformación. Pues esa plaza de garaje tendrá una servidumbre para que en el caso de que la compañía tenga que acceder a ese centro de transformación pueda hacerlo, porque si no, no podría. Y por último, evidentemente, la hipoteca, que la hipoteca veréis que está con el nominal, pero está también sumada al nominal, están sumados los intereses de mora, cargas y demás, que normalmente el banco suele poner al menos un 30 o un 40% más para, si va a subasta, de alguna forma asegurarse el recobro. La vivienda, ¿qué tenemos que tener? Pues 3 cosas. Plano del emplazamiento, plano de la vivienda dentro del bloque de viviendas, para que podamos ver qué situación tiene dentro, si da la cocina al lado de un ascensor o si da al norte, sur. Normalmente nos pintan una rosa de los vientos para que esto lo podamos ver. Y plano de la propia vivienda. Además, ¿qué se nos tiene que decir? Que eso quizás más ya es con el libro del edificio cuando nos lo entreguen al final. Pues trazados de redes de suministro, medidas de seguridad contra incendios, instrucciones sobre uso y conservación de las instalaciones y, si por algún casual tuviéramos zonas comunes sin terminar, evidentemente hay que ponerlo en el contrato. Ponemos aquí que hay que dar licencia de primera ocupación, pero en la Comunidad de Madrid tenéis que saber que desde noviembre del año pasado se ha sustituido la primera ocupación por una declaración responsable, lo que significa que antes terminábamos la obra, íbamos al ayuntamiento, pedíamos primera ocupación y el ayuntamiento solía tardar una media de 3 o 4 meses. Os seguro que os habéis encontrado muchas veces que vais paseando por la calle viviendas terminadas y que no vivía nadie, que todavía seguían valladas, y ahora lo que podemos hacer es presentar una declaración responsable y el ayuntamiento hace la visita a posteriori y nos dice lo que hay que arreglar, que normalmente suelen ser barandillas o cosas menores que se arreglan, pero no tenemos la necesidad de estar aguantando el préstamo promotor durante 3 meses más y los inquilinos pueden entrar los compradores pueden entrar en sus viviendas. Memoria de calidades. Esto es muy importante porque la memoria de calidades nos detalla todos los materiales y todos los sistemas que tiene nuestra vivienda. Y es que además es vinculante. Es decir, aquí veréis que señala algunas cosas. La mayoría de las cosas que vienen en las memorias de calidades ya vienen dadas por normativa, por el Código Técnico de Edificación, que además viene a nivel europeo. Pero sí que es vinculante, por ejemplo, que si os dicen que un baño va a ser de porcelanosa, al final no os pueden decir que no lo va a ser al final cuando esté en la vivienda. Hago referencia al tema de calefacción y climatización, porque es quizás en lo que más se pueden distinguir las viviendas que veáis aquí. Normalmente las viviendas que veáis aquí va a tener una calificación energética de A o B. Pero es verdad que hay mucha variedad de sistemas. Fijaros,
Para que tenga una buena eficiencia energética tenemos que ver dos cosas. Primero, la envolvente, que en la envolvente el calor que se produzca dentro o el frío no se escape, porque al final si tenemos una mala envolvente es como tener una ventana abierta. Y segundo, el sistema que lo genera, que puede ser un sistema convencional por caldera o puede ser un sistema, por ejemplo, de aerotermia o de geotermia, que es verdad que son más caros, pero son más novedosos y al final lo que hacen es amortizar antes el sistema y ser mucho más baratos, además de provocar una eficiencia y un respeto mayor al medio ambiente. La vivienda. Hablábamos antes de copia de la licencia de obra, os la tienen que dar. Es muy importante conocer cuáles son los plazos medios de los ayuntamientos. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos plazos medios que van desde 3 meses hasta año y medio. O sea, cuando yo me meta en una vivienda en un ayuntamiento, para hacer yo mis cálculos, deberé preguntar cuánto es la media que tarda este ayuntamiento en dar licencia, porque seguramente yo tendrá hecho unos cálculos de seguir de alquiler o de mudarme. Entonces, sí es muy importante saber en qué ayuntamientos tardan más y en qué ayuntamientos tardan menos. Hay algunos que son muy efectivos y hay otros que tardan un montón. Tenemos que tener también claro estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios, que eso normalmente quizás es lo que se hace, meter una referencia a la ley de propiedad horizontal y se dan como hechos. Y por último, el certificado y etiqueta de eficiencia energética, lo que hablábamos antes de las etiquetas A o B, pero cuidado, porque aquí en este certificado, la etiqueta que sale en proyecto, el certificado que sale en proyecto, es teórica. Entonces, luego se hacen unas comprobaciones cuando se entrega la vivienda, cuando la vivienda se termina, y esa eficiencia energética, ese certificado, si es A en proyecto, tiene que ser A cuando nos la entregan. ¿No pasa esto mucho? ¿Ahora? A ver. Ahora. El precio. Importante, precio de la vivienda e impuestos, hay que señalarlos. En el caso de la vivienda nueva, tienes que pagar el IVA y tienes que pagar actos jurídicos documentados, que es un impuesto de la Comunidad de Madrid que ahora veremos. Hay que indicar las formas y medios de pago y hay que emitir seguro aval que garantice las cantidades entregadas a cuenta, incluido el IVA e incluido los intereses legales. Y también hay que incluir datos de la cuenta especial que hayan de ingresarse esas cantidades. Y por último, el descuento de las cantidades entregadas a cuenta del total de la venta. Evidentemente, si hemos dado una reserva de 3.000 euros, eso se descontará del precio final cuando hagamos el contrato de compraventa. Hipoteca. Podemos hacer dos cosas. Podemos subrogarnos en la hipoteca que hicimos como promotores y que a nosotros nos interesa subrogarnos en ella, o podemos ir a otro banco y que nos emita una hipoteca nueva. Entonces, para ambos casos, en el primer caso lo que tenemos que tener es la aceptación del banco inicial que nuestro scoring es el correcto para que ellos nos den la hipoteca, tener su OK para que ellos nos den la hipoteca. Pero, como os decía, no estamos obligados a subrogarnos en ningún tipo y no estamos obligados a asumir gastos de cancelación de esa hipoteca. Aquí la nueva ley, que ahora veremos unos matices de ella, ha reducido muchísimo los costes de cambio de entidad, porque antes, cuando tú te subrogabas en la hipoteca, como ya estaba emitida, no pagabas ni gastos de notario, ni de registro, ni de AJD. Entonces, era muy gravoso el cambiarse de banco, a no ser que el diferencial fuera muy grande. Ahora es diferente, porque esos gastos los paga la entidad bancaria, con lo cual el único gasto que nosotros asumiríamos sería la tasación, que suele ser 400, 300, 500 euros, no, depende de la vivienda. Hablábamos, para la concesión de este préstamo deberá tasarse la vivienda, lo que supone el correspondiente coste. Y por último, para que esa hipoteca acceda al registro de la propiedad, antes evidentemente tiene que haber accedido a la compraventa. Entonces, el banco lo que sí que nos va a pedir
es que no seamos nosotros quien lleve la compraventa al registro, sino nos va a decir, trae para acá, yo llevo las 2 escrituras y te voy a cobrar la gestoría, porque si yo no meto la compraventa, luego no puedo acceder y inscribir la carga. Hablábamos antes, la nueva ley de contratos de crédito hipotecario está vigente desde mediados de 2019 y en el caso de querernos subrogar se lo tenemos que decir al promotor 30 días antes del plazo que nos ha dado para escriturar. Tenemos que recibir la documentación, es decir, la oferta vinculante, al menos 10 días antes de escriturar y en ese trance tenemos que haber ido al notario para que el notario gratuitamente nos explique tanto las condiciones de la hipoteca como todas las dudas que nosotros tengamos. Es un proceso que al principio es verdad que colapsó un poco las notarías, pero ahora se hace de manera natural. Hablábamos antes de los gastos de tasación del inmueble que corresponden al cliente y los de gestoría al prestamista. El prestamista subirá el coste de los aranceles notariales y los costes en el registro de la propiedad. Y se prohíbe la venta de productos vinculados de forma obligatoria. Es decir, antes cuando tú ibas a una entidad bancaria y querías una hipoteca, decían sí, pero además te tienes que hacer un seguro de vida y además te tienes que hacer un seguro de la casa. Y, o sea, al final ellos con los diferenciales tan estrechos que hay, con lo que realmente ganan dinero es con todos los servicios asociados. Es verdad que eso ha cambiado, te lo pueden ofrecer, pero no te pueden obligar a que los contrates. Ellos te pueden decir, la casa tiene que tener un seguro, pero tú la puedes hacer con ellos o con quien sea. Simplemente les tienes que dar el seguro. Por recapitular un poco de los gastos, estamos hablando que para la compraventa los pagaría yo como comprador todos y para la hipoteca los pagaría la entidad bancaria todos, excepto la tasación que pagaría yo, en el caso de no subrogarme. En caso de vivienda de nueva construcción, esto está grabado con el IVA del 10%, eso sabéis que subió hace unos años, porque el 7 les parecía poco y lo subieron al 10%. Y el pago de actos jurídicos documentados, que en la Comunidad de Madrid es un 0,75, es verdad que tiene una escala, pero esa escala parte a partir de 200.000 euros, con lo cual el 100% de las viviendas que compres en la Comunidad de Madrid van a pagar el 0,75. Y esto es lo que hablábamos un poco. Finalmente sea necesario asumir los aranceles de notarios y gastos de registro de la compraventa, ¿vale? El único gasto que debe pagar en la compraventa al vendedor es la plusvalía tan mañida ahora de la vivienda, que se le corresponde al vendedor. Uy, que me caigo. Derechos del comprador. Importante, fecha de entrega de la vivienda tiene que ser cierta. Es decir, es verdad que esto no somos unos fabricantes de coches o de tornillos que sabemos exactamente cuándo va a terminar, porque está sujeto a muchos oficios y normalmente en los contratos de compraventa se da un margen de un trimestre o unos meses para la fecha de entrega. Pero tiene que ser una fecha cierta. Y en esa fecha cierta, en ese contrato, venimos obligados a garantizar la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales. Es verdad que esto está muy condicionado por lo que os decía antes de la entidad bancaria. Al final, si tú el dinero que te dan los compradores lo ingresas en la entidad bancaria y la entidad bancaria a su vez responde por ellos con los avales que te da, ese dinero puedes estar seguro que la entidad bancaria lo tiene y además tienes un 70% de preventas, es seguro que esa promoción se va a acabar. O sea, que es un riesgo como muy medido y que la entidad bancaria es subsidiaria de esos avales. Hablamos, por ejemplo, de qué se pone en los contratos. En esa fecha de entrega se pone salvo caso de fuerza mayor. ¿Qué puede ser un caso de fuerza mayor? Pues puede ser un caso de fuerza mayor, puede ser el estado de alarma del COVID, o imaginaros que se está construyendo una vivienda en La Palma y ha sucedido lo del volcán, pues evidentemente no se ha podido continuar o se ha tenido que parar y evidentemente eso se considera una fuerza mayor. Calidad de la vivienda. El promotor, tanto el promotor queda obligado a responder por los defectos ocultos en el momento de la compraventa y de los que aparezcan con posterioridad. Pero no solo el promotor,
afecta al promotor, al constructor y a la dirección técnica, quiero decir, son solidarios en eso. Y los afecta en tres plazos. Cuando os entregan la vivienda, tenéis un año para vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado. Tenéis un segundo plazo de 3 años por vicios ocultos que afecten a la habitabilidad. Eso pueden ser o son normalmente las instalaciones. Es decir, nosotros no sabemos lo que hay detrás de esa pared y nos puede fallar la electricidad, nos puede fallar la fontanería y tenemos un plazo de 3 años. Y luego tenemos un plazo más largo de 10 años que asegura la estructura del edificio, que de hecho la ley nos obliga a tener un seguro para poder transmitir esas viviendas, para poder escriturar esas viviendas y transmitirlas. Y además de esos plazos de garantía, la ley establece plazos para la reclamación, es decir, yo puedo tener un año para reclamar en el primer punto, ¿vale? Pero disponer de 2 años más para hacerlo, siempre que tenga, evidentemente, acreditado que en ese primer año me ha sucedido esto. Bueno, y nada más. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis. Es que no puedo cogerlo por... Vale. Hola, El micro. sí. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los planes de pagos más habituales para la compra? Los planes de pago más habituales para los compradores sobre plano cuando en la fase previa a iniciar la construcción? Normalmente el banco te va a dar el 80%. ¿Los planes de pago te refieres a? No del banco al promotor, sino del comprador cuando compra una vivienda sobre plano, Claro. al promotor. Claro. Supongo que va pagando hasta que se le entrega la vivienda, ¿no? Claro. Ese plan de pagos. Claro. Del 100% de la vivienda más gastos, ¿vale? Normalmente el banco te va a financiar el 80% sin impuestos. Con lo cual tú tendrás que pagar el 20% más los impuestos de toda la vivienda. Normalmente lo que te hacen es dar una entrada, descontarte la reserva que has dado, darte una entrada, iniciar, tú das una entrada y normalmente te hacen un plan de pagos a 18 meses, 20 meses, que es lo que te dura la construcción de la vivienda. Y te van pasando todos los meses ese... Dame un segundo, porque si no... Ahora va a volver en inglés y luego japonés, chino, alemán. Retomamos, porque si no luego en casa todo esto no lo puede ver la gente. Entonces es una pregunta muy interesante para que la aprovechemos, ¿vale? Ya que estamos, volvemos para atrás, volvemos a primera. ¿Me has oído? Ahora, cuando termine toda esta charla, vas a volver a repetir la pregunta porque es una pregunta muy interesante, ¿de acuerdo? Y ya te la contesta y así a la gente que la está viendo en casa o que lo pueda ver en casa, pues tiene esa información gracias a ti, ¿vale? ¿Vuelvo a hacer la pregunta? Sí. Sí, la pregunta era ¿cuál es el plan de pagos que tiene un comprador que compra antes de que se inicie la construcción a un promotor durante la fase de construcción hasta que llega el momento de la escritura? Claro, normalmente te lo harán un poco a medida, dependiendo de tú lo que quieras dar de entrada. Pero sí, porque tú puedes decir, mira, yo tengo X miles de euros que los quiero dar ahora y el resto me lo vas metiendo a meses. Ellos sí es verdad que tienen un plan de pagos que lo dividen en, si la obra te va a durar 18 meses, en 18 partes, ¿sabes? Porque luego estamos hablando del 20% más los impuestos, porque luego el 80% te vas a subrogar. O sea, más o menos. Es decir, pongamos un ejemplo práctico. Si una vivienda valiese 100.000 euros Sí. y yo me voy a una promotora a comprar la vivienda, ¿qué sería lo habitual? O sea, pago 10.000 de entrada y durante 18 meses pago el resto hasta el 20% más los impuestos. Te pueden hacer un plan de pagos a medida. A la promotora directamente. Pero igual te piden eso, lo que dices tú, un 10% ahora, 10.000, y luego los otros 10.000 en 18 partes. Pero que normalmente si tú no... Es decir, depende un poco de la promotora, ¿no? Hay promotoras que te lo han hecho, pero hay otras promotoras que se adaptan un poco a tu plan de pagos. Gracias.
Por favor, yo estoy estos días viendo pues casas para comprar y esto, y me encuentro con la nota que pone certificado de eficiencia energética en trámite. Claro, Y a mí porque- eso me echa un poco para atrás. No, el certificado de eficiencia energética tiene que haber, como hablábamos antes, uno de proyecto, que será A, B, C o el que sea, normalmente suelen ser A o B, ¿vale? Pero luego tiene que haber otro de fin de obra. Si eso lo ves en una vivienda de segunda mano, lo que querrá decir probablemente es que no habrán sacado, lo necesitan para anunciarlo, pero no lo habrán sacado hasta que tienen un comprador. Luego eso normalmente, es que me parece que lo sacan ahora por 50, 75 euros. Quiere decir, cuando tienen un comprador, pues además es necesario para llevarlo a notaría y transmitir la vivienda. Pero cuando te ponen en trámites, normalmente es que no lo tienen. Pero no es algo... no es algo importante para que tú digas por eso no me voy a comprar una vivienda, porque ya te digo, es un trámite que eso te lo hace un técnico en nada de tiempo y es muy poquito dinero, y además sabes que lo tienen que llevar a notaría para escriturar. No es algo que a mí me impediría preguntar por una vivienda si no lo tienen. Como tiene preguntas muy interesantes, al micro, ¿vale? Gracias. Venga, dale caña. Por favor, ¿Asprima está construyendo por aquí cerca de Madrid? Asprima no construye, Asprima lo que tiene son asociados que construyen. Nosotros tenemos tanto promotoras como promotoras constructoras, también están las consultoras, están las tasadoras, hay algún fondo de inversión. Es decir, lo que tenemos es un poco el ecosistema desde que tú compras el suelo hasta que lo vendes. O sea, que si voy a Asprima Si va allí, lo que le podrán dar es un anuario que tenemos donde están todas las empresas que son socias de Asprima, y le podrán dar un tríptico donde consta todo esto que hemos hablado. Muchas gracias. Muy Nada. interesante, ¿eh? Muchas Y muy gracias. práctico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Madre mía, wow. Muchísimas gracias, Jaime, A vosotros, de verdad. encantado de estar aquí. Sí, Sí. es bueno, ¿eh? Sí, un fuerte aplauso. Sí. Somos 3, pero somos los Yo mejores. creo que ya... Pues nada, muchas gracias. Como si fuera usted mi abuela, ¿eh? Pues mira, Jaime va para Asprima, os podéis ir de... Sí, así enganchaditos del ahí brazo, en una Asprima pareja os monísima. darán el anuario y os darán el tríptico de lo que tenéis que dar en cuenta, un poco lo que hemos visto aquí. Ah, bueno. Fenomenal. Pues no puedes estar en mejores manos. ¿Cómo te llamas? ¿Alicia? Alicia, no puedes estar en mejores manos. Has caído de pie, como se suele decir. ¿A qué sí, Jaime? Estás... Claro. Sí. Es verdad que hay... Mañana también hay ponencias muy buenas.